Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todas, a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en nuestro episodio 8 de Conversa Cómics con Alejandro Espino. Y con Alfredo Maza Guzmán, el Doctor Cómics. Hoy les tenemos un episodio dedicado a las distopías y por circunstancia a las utopías. Distopías. Detrás de las montañas está el oscuro camino a la isla de Utopía. Es el lugar donde todo es perfecto, el sol brilla y nadie se odia. Los sueños utópicos nacen desde la antigüedad y se desarrollan en el Renacimiento con Moro y Campanella. Utopías socialistas y revolucionarias le siguieron. Pero en esos sueños de perfección se esconde el peor de los mundos posibles, las distopías. Esos sitios donde todo lo que puede salir mal ha salido mal. Escritores, cineastas y autores de cómics han creado un imaginario desértico, posapocalíptico, donde las cenizas son asesinas, los escombros ocultan un virus y los muertos regresan con sed carnal. Caos provocado por la tecnología y su feroz velocidad, meteoritos, dictaduras que se salieron de control. Las distopías son nuestra peor pesadilla hecha espacio, pero en sus ruinas también nos hemos sumergido con encanto. Disfrutamos ver a las sobrevivientes luchar, adaptarse, corromperse. Las viñetas han creado distopías desencarnadas en las que los colores, las formas, son huellas de un final posible, pero también de una aventura que comienza. Distopías. Bueno, después de esta introducción, las preguntas empiezan. ¿Qué entendemos por utopías y distopías, Alejandra? Ay, la pregunta al millón, las preguntas de los millones. Pues, bueno, creo que cuando nos planteamos realizar este programa, lo pensamos un poco como derivado del anterior, donde hablábamos pues, de esta cuestión como de las ciudades y de cómo, como de los entornos urbanos de los cómics y cómo de cómo estas representaciones también hablan pues de estas, pues ahora sí como de los usos y de las construcciones sociales y sociopolíticas, que también hablamos un poco en el episodio anterior. Y pues esto también a la hora de hablar, por ejemplo, de uno de estos áreas temáticas que les son como sumamente afines a los cómics, que es la ciencia ficción, invariablemente al combinar como estos dos universos, íbamos como a hablar de esto, que son las utopías y específicamente creo que nos vamos a decantar como esta cuestión de la ciudad distópica o de la visión distópica como de lo social sobre todo, pero que vamos a ver que se va a extender como hacia muchos lados. La utopía, como lo platicamos preparando el episodio, pues es un concepto que viene de lo filosófico, creo que tiene su origen en los textos como de Tomás Moro y bueno, aquí entraría como el tan 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 tararán como de la música clásica de la explicación como más profunda, pero pues básicamente habla como de esta sociedad fuera como de más allá, el lugar más allá, en donde supuestamente existe como esta sociedad en donde todo es perfecto y donde todo se da como debería ser, pero la cuestión es que a la hora de aterrizar esto en la ficción, generalmente pues se dan como a la hora de aterrizar esto en la ficción, que es en donde ha existido para al alcance de nosotros, que es como ya sea literario, cinematográfico o en el caso que nos preocupa aquí, que son los cómics, pues generalmente la utopía es como es digamos la cara opresora de, digamos, la utopía es la parte que oprime como
digamos, es como esta parte que está, a los que les está saliendo todo bien, generalmente es como a quienes están oprimiendo, a los que les está saliendo todo mal, que suelen ser nuestros protagonistas o a quienes estamos siguiendo en nuestras historias distópicas, o es como lo que suele pasar en lo que vemos en el tipo de historias de las que vamos a hablar, al menos en este episodio. Luego podríamos dedicar uno ya más como a ver cómo existen, si es que existen las utopías y qué sucede con ellas, pero en este caso, por el tipo de ejemplos que tocaremos, pues nos acercamos más como a lo distópico, pues, ¿qué entendemos como por distópico, doctor? Sí, no, o sea, yo ahí tenía bueno, tengo la idea de que la distopía es como la proyección decadente de una utopía. O sea, no es lo contrario, que es como algo que sí de repente como que creemos que es la distopía es como el lado negativo de la utopía, pero al final distopía es como un mundo que salió mal, ¿no? El peor lugar posible, que no es este proyecto utópico del que decías, filosófico, del renacimiento, del lugar perfecto, que era un proyecto. Si una distopía fuera un proyecto, sería de una cabeza muy mala, ¿no? Que dice, voy a diseñar un mundo en el que todo sea terrible para que todo salga mal. Y en el caso de las distopías y más o menos de los ejemplos que aquí que vamos a hablar, usualmente son cosas que no están diseñadas por alguien maligno. No, en algún caso tal vez sí, pero en general son como por consecuencias de algo sobrenatural o de esta relación con la ciencia ficción, de un virus que se sale de control, ¿no? Tan de moda el virus. Y, y que eso genera un lugar en el que los personajes están como diseñados tienen que sobrevivir, ¿no? Pero que también vamos a hablar de cómo no solamente tienen que sobrevivir, sino que también empiezan a tener como una vida cotidiana en este mundo terrible y que a veces es como más o menos cercano al que tenemos cerca. O sea, si podemos citar así las utopías clásicas de Thomas More, de Campanella, ¿no? Incluso las utopías políticas de los movimientos revolucionarios y de todas estas condiciones modernas y posmodernas. Pero las distopías es lo que decías, ¿no? Siempre me parece que siempre vienen de la ficción. Se originan en el cine, como en la literatura y luego en el cine, como puramente proyectos de ficción, porque casi siempre son en un futuro, cercano o lejano, pero son en un futuro. Hay muy pocas distopías, digamos, en pasado, ¿no? Bueno, ahora 1984, pues ya es en pasado, ¿no? Pero en principio era en un futuro proyectado. Y bueno, y ahí las referencias literarias pues siempre van a estar presentes. ¿Cómo se llama? Las más famosas son A Brave New World, 1984, Fahrenheit 451, y que casi todas, si no me equivoco, las tres tienen como adaptaciones a cómic, pero no es lugar para hablar de adaptaciones, sino de proyectos distópicos o caóticos originados en el cómic. A mí, y eso a ver si compartes, como que cuando hablábamos de esto de distopía, uno de los principales referentes que me venía a la cabeza era el Eternauta, ¿no? Como este cómic súper super distópico en el que se muestra cómo se puede utilizar un tipo de narrativa súper, que usualmente esto es lo que dice, está muy arraigada a la ciencia ficción, pero que al mismo tiempo nos puede hablar de como de un espejo social político, ¿no? El Eternauta, esta historia de Oesterheld con Solano López, ¿no? Que cae una nieve extraña que mata a la gente, y que luego llegan unos aliens y acaban con el mundo, y son estos personajes, el Eternauta que tiene que sobrevivir, que además viaja en el tiempo, entonces ya es como toda la ciencia ficción en un espacio, pero que al mismo tiempo es como una crítica a las dictaduras o una precrítica a las dictaduras argentinas, ¿no? Entonces ese sería como el primer referente de la distopía, es esta relación que no solamente es ciencia ficción, sino también está hablando de un problema social, y además lo que decías pasa en Buenos Aires y se ve el estadio y con toda la simbología que tienen los estadios en las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Centros de tortura, etc. Sí, 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 sí. Sí, no, sin duda. Y creo que además es como muy, como muy representativo y muy cercano que sea como esta, em, pues eso, es un referente que creo que nos toca como muy de cerca al ser, eh, pues,
sudamericano y que toca como todos estos temas de y que además pues nos habla de, habla de, que toca todos estos temas de por ejemplo, de qué es lo que hace, a fin de cuentas, la ciencia ficción como al transformar la realidad cotidiana en algo, en una reflexión sobre, o sea, como a través de estos símbolos, como es la nieve, como es el viajero del tiempo, como es todas estas cosas, que habla, pues, pues sí, de todo esto, como de la militarización y que habla de los desaparecidos, la cuestión como del estadio y todo, o sea, que es, digamos, como uno de los, de estas vertientes de lo distópico que vamos a ver también, que es esta, digamos, como esta fractura como de lo cotidiano, y que lo vamos a ver, pues sabemos como estas ciudades que son las ciudades que identificamos, como con estas rupturas y que decimos, bueno, es que o sea, estamos viendo que sobre todo como en estas distopías, o sea, que por ejemplo otra de las que son como de las grandes distopías de cómic y luego de animación es Akira, que es un neo-Tokio, o sea, que tenemos estas neociudades que son identificables geográficamente para nosotros, que son identificables por sus elementos, por los hitos urbanos que reconocemos, los Neo Nueva York o Neo Ciudad de México o donde sea, que justamente ponemos vemos los espacios reconocibles, pero los vemos ligeramente alterados y justamente que son lo que decías, como de estos espacios en donde la gente está sobreviviendo como a las nuevas condiciones, digamos, como de los nuevos regímenes o de las, como de estas venidas a menos causadas por, ya sea como por una irrupción de alguna cuestión dramática como un meteorito, una invasión extraterrestre, un virus, lo que sea, o por una progresiva, así como porque de plano un capitalismo que terminó de destruir todo y ya está todo en las últimas y o sea, como una cosa así tipo, por ejemplo, más tipo Mad Max. A mí, por ejemplo, otra cosa como muy distópica, yo pienso como en este imaginario que también lo podemos ver mucho como en otro tipo de cómics, que es esta cosa como más perteneciente como quizá como a estos tipo Walking Dead o estas cosas como más con estos imaginarios como de yermos y de como de paisaje, pues sí, como de paisaje anaranjado en donde ya no hay nada. Siento como que o sea, como que al menos como visualmente, mis imaginarios distópicos o es la ciudad, eh, como la ciudad todavía reconocible o o el paisaje anaranjado en donde ya no crece nada. Y entonces hay como esta cuestión de, sí, como de repente a lo mejor hay como el zombie o está como este tipo de eh, como de distintas formas de abordar esto, como tienes pues sí, o sea, como estas diferentes ideas, como desde lo como más natural o desde una cosa mucho más, porque generalmente estos que son como más de paisaje y esto tienes como grupos reducidos de personas peleando por su vida. Digo, en todos lados tienes gente peleando por su vida, pero en uno tienes como grupos reducidos de personas en un páramo, y en el otro tienes como dentro de este país, dentro de una conglomeración, igual gente peleando por su vida, pero como en esta especie de ley de la selva donde es hiperviolencia todos contra todos, como una subirle al 11 como a la violencia de lo urbano que sabemos todos que ya existe desde ahora. Sí, porque
la cuestión de la distopía como funcional pareciera que tiene como varias categorías así importantes, ¿no? Que son como bueno, las que los teóricos o las que los estudiosos han siempre visto, es que digamos que hay cuatro como súper importantes o tres y una como variante de una, que serían las distopías políticas, ¿no? Que son estas que decías de que el gobierno se puso súper loco o algún político se puso súper loco y empezó a haber un control social extremo, ¿no? O que que al mismo tiempo se van combinando, ¿no? Son interdependientes, que el mundo se empieza a agotar y entonces los políticos o una dictadura o etcétera empiezan a destereotizar o a ocupar todos los espacios sociales y eso va degradando un montón al mundo. Y luego estarían las ecológicas, que son estas donde la tierra se enoja con nosotros por haber sido buenas personas y entonces empiezan a echar esporas, a tirar virus, a huracanes, a que llegue un meteorito incluso, o aquí podrían incluso pensar así en la que se combina con las científicas, ¿no? Que es esta idea de que hay un virus que hacen en un laboratorio, ¿no? Y que se les escapa de las manos, o por una especie de guerra tecnológica empieza a explotar una bomba nuclear, ¿no? No es, las bombas nucleares yo creo que sí estoy muy de acuerdo con varios críticos en los que no dicen que es posapocalíptico, ¿no? Que serían la última categoría, que son las de cuestiones como sobrenaturales, ¿no? Que llega un virus del espacio, que aparecen unos zombies que empiezan a agotar la Tierra. O sea, igual van muy vinculadas unas con las otras, pero no es lo mismo pensar que una bomba atómica va a acabar con la Tierra, ¿no? Que llega una nieve extraterrestre que empieza a consumir la vida de las personas. ¿Por qué? Porque para empezar yo creo que la bomba atómica siempre va a estar ejecutada por los que la tienen, ¿no? Que siempre son Estados Unidos, China y Rusia. Y entonces la distopía que se plantea desde ahí sí me, sí me llama mucho la atención, porque es también quién es el culpable de que el mundo se haya ido al carajo. Porque también es como que todas estas distopías de las que hablamos son mundos en los que ya no se puede vivir. O tenías lo que decías, estos dos grupos separados, el de los sobrevivientes que van peleándose contra los monstruos, contra el clima, buscando comida y que nada más, que al final son bien desencantadoras porque lo que dices es lo que uno se queda con las sensaciones de qué van a hacer cuando lleguen a matar a todos los zombies. O sea, yo veo Walking Dead y de repente digo, pues sí, ¿y a dónde van? O sea, siguen como luchando y nada más, digamos, en la serie son por temporadas y en el cómic para hacer más issues, pero cuando se acaben de matar a los zombies no se ve que esa tierra se vaya a recuperar, son como proyectos distópicos como bien desalentadores, ¿no? Todavía en el Eternauta de repente hay como este tono de, bueno, si logramos sacar a todos los aliens, vamos a poder como recuperar la Tierra. O en Akira, que al final, aquí puro spoiler, en Akira matan al monstruo, medio recuperan cierta normalidad. Pero muchas de las distopías son eso, es decir, seguir al personaje hasta que el personaje se muera. Entonces también ahí como que estas dos vertientes como más importantes ya narrativamente, ya no en el origen de la distopía, sino en cómo se están construyendo lo que nos están contando, a mí me llama un montón la atención. Porque, o sea, a mí personalmente me gustan más estas donde se cuestiona esa vida cotidiana en este mundo posapocalíptico, caótico, eh, peor lugar posible. Como que creo que hay también como una postura más contemporánea en esto que dices como de la como una postura más contemporánea ante esta idea como de lo distópico y la naturaleza, y que sí es que por ejemplo en el cómic yo he visto como autoras, sobre todo autoras, creo que también hay autores más jóvenes que lo hacen, pero por ejemplo hay una persona, no estoy segura como de su género, que se llama Linnea Esterte, que tiene una novela gráfica que se llama Stages of Rot, en donde justamente son o sea, como que la idea es, o sea, como vida que se genera a partir de la putrefacción y como todas estas ideas, o sea, que también son ideas que, por ejemplo, en lo literario, pues tienen que ver con el weird fiction y como con autores como Jeff Vandermeer, o sea, como la gente que ya está pensando en que al final de cuentas, si nosotros nos vamos a la mierda como especie, las otras especies van a hacer cosas también, o sea, como, y lo que sucede es que estos autores de cómic también lo está, o sea, en el sentido, o sea, Linnea Esterte, por ejemplo, pues
sí piensa como en esta idea de que por ejemplo, estos seres humanos pues ya son mucho más pequeños, o sea, parecen hasta como tipo duendes o cosas más fantásticas, que a lo mejor aquí quizá alguien como especialista de la ciencia ficción más dura diría, no, es que eso ya es fantasía y eso no es real, o sea, como que esto ya no entra en una cosa así, pero a mí me parecería que un poco sí está como pensando como en esta idea de, bueno, a lo mejor pues sí, los seres humanos van a tener que hacerse como más chiquitos, porque lo que sucede es que empiezan como a generarse a partir de, como de, lo que sucede es que a partir de un cadáver de ballena se empiezan a generar como pequeñas microsociedades. Y entonces como que eso, o sea, eso es lo que, como de la putrefacción y de todo eso, es como donde se genera nueva vida. Entonces a mí estas ideas que está teniendo la gente más joven a partir como de la ficción weird, de todo esto, donde dicen, bueno, pues sí, sí estamos, a partir de la muerte y de que ya hay como esta idea de la devastación y de todo eso, cómo se pueden generar nuevas posibilidades de vida para que, o sea, porque siento que sí se están abriendo desde estas nuevas opciones de ficción puertas a que no se quede todo en esta visión distópica, pues ya nos fuimos a la verga y nos quedamos como en el descampado, anaranjado, podrido y ya. Entonces, o sea, nada más como un poco como para que no, digo, yo siento que como que de repente a mí me angustia luego pensar como en esta cosa de que todo está feo y podrido, aunque sí esté feo y podrido todo, pero luego de lo podrido salen cosas también como esto, y que son, pues curiosamente o no, la estética es muy bonita dentro de su putrefacción y su torcidez, hacen cosas bien interesantes. Entonces, sí hay como una generación más joven que está buscando esto, como de, ok, sí, sí está todo jodido y sí estamos como en una espiral de muerte ahorita, pero de esa espiral de muerte probablemente salgan cosas que a lo mejor no nos va a tocar verlas. Y bueno, esa era como esta parte. Y sí, por otro lado también a mí me fascina toda esta otra cosa como de estas neosociedades que son como la nuestra, como torcidas, o sea, como en esta cuestión de, por ejemplo, sí, a mí Rank Xerox con toda su, eh, eh, con todo lo, con todos los trigger warnings y contenidos, o sea, con todas las notas de contenido que se le deben poner, porque es como la cosa más incorrecta que existe para un lector contemporáneo y antiguo y futuro. Me gusta mucho porque siento que justamente retrata esto que decíamos de, pues, ¿qué pasa? O sea, ahora sí que cómo vive la gente, porque Rank Xerox es este personaje Rank Xerox es un robot hecho, se llama así porque está hecho como con partes de fotocopiadora. O sea, y el modelo de fotocopia era una Rank Xerox. Sí, está la parte, está bien interesante lo que estás diciendo de las nuevas posibilidades de vida. Así me llama un montón la Ajá. atención, porque pienso que esa, digo, no sé qué tan, bueno, Jeff Lemire no sé qué tan joven es y ahora está bastante de moda con Sweet Tooth, que no vamos a hablar de la serie, sino del cómic. Que a mí me parece que es eso Ajá. también, ¿no? Es como, y lo va tensionando Exacto, bien sí, interesante. sí. Va tensionando como del mundo está muy, se fue mucho el carajo porque empezaron a aparecer el virus y luego estos híbridos, y los híbridos al final son gente que como hay unos que los apoyan y creen que es como la nueva forma de los seres perfectos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde se mezcla un poco con lo utópico, estos seres que combinan lo natural, que el mundo se readapta para no morir, ¿no? Los humanos se pueden morir, pero los híbridos empiezan a ser como la nueva sociedad importante. Y que también me gusta mucho esta estética como que no es este descampado amarillo yermo donde no va a pasar, donde ya no va a haber vida, ¿no? Sino que la vida encuentra como sus otros caminos y es un poco bien, y esta idea de como que es así mi existencia un poco hippie, que me dice que igual los que se acaban somos nosotros, ¿no? Y nosotras, sino lo que va a sobrevivir es la Tierra va a encontrar sus formas de seguir existiendo, mutando y encontrando otra forma de vida.
Y entonces también ahí es bien Ujú. bonito porque ya no están construyendo sociedades sobre las que tenemos, sino están como reconstruyendo la existencia a partir de otros mundos, ¿no? Y en eso sí Sí, es como el claro. proyecto utópico, distópico, si podríamos llamarlo así, en el que estas, no sé, o sea, de repente pienso en novelas del siglo XIX donde eran como puros lugares habitados por mujeres y era como un mundo súper ecológico, todo perfecto, que eso no puede salir si no es de un caos que destruye lo que ya tenemos y se crea una nueva vida, ¿no? Y la ecología Ujú. también, de repente siento que genera un montón de proyectos que no son tan distópicos en esta imagen que todos tenemos o teníamos o que es muy recurrente, que es la imagen del descampado tecnológico o social o político o postnuclear, etcétera, sino que hay como distopías que a mí, por ejemplo, no sé si considera distopía, pero es como el previo a que caiga la distopía, que sería Black Hole, ¿no? De Charles Burns, que es Mm. este como virus que empieza a mutar a los adolescentes y empieza a construir, ya sé que no es distopía, ¿no? Pero es este como previo a que empiece otro nuevo mundo, que también es bien bonito como cómo se van diseñando a través de lo natural estas posibilidades de cambio, ¿no? A mí sí me llama mucho la atención. Y había uno que habíamos comentado, déjame reviso, que no sé si entra como en esas dos categorías, que es el de esta gente que vive bajo tierra, que tú sabrás mejor, la de los mangas, esta, no sé, que me hablabas de ella, Ah, que no, el de Pure claro, Trans. nada más, Ajá, que es Pure Trans, exactamente. ajá. Que por ejemplo ahí, ese es increíble porque es en realidad lo que tiene es como una idea, como que lo que hace es que mezcla de una forma como, digo, con un montón de humor y un montón ese también tiene como muchos, como notas de contenido y así como digamos, alto contenido gráfico, a pesar de que es como engañoso porque parece que es muy kawaii, pero está como lleno de violencia y drogas y todo eso, y destrucción y sexo y drogas y muchas cosas así. Eh, como que es justo, nos presenta como una sociedad como súper distópica en donde hay como unas enfermeras que están cuidando como bebés que utilizan creo que utilizan como los fetos para procedimientos como de cirugías plásticas y cosas así. Y entonces la onda es que hubo justo como uno de estos quiebres apocalípticos en esta historia y toda la sociedad vive como aislada en una burbuja y no pueden ir como les dicen es que está todo contaminado y no se puede ir como digamos, a donde era la antigua tierra y no se puede ir, no se puede ir. Y existe como justo este control político en donde los medios y todo el mundo les dice no se puede ir porque está todo contaminado. Hay una científica que dice, pues yo voy a ir a ver qué está pasando porque pues soy científica. Y lo que sucede es que a la hora que va descubre que sí hay, además, o sea, hay como pura alimentación sintética y esto. Y entonces cuando la científica va a hacer como un viaje de exploración a la tierra a la que no podían ir, que es es que no recuerdo cuál es la parte subterránea y cuál es como suben y bajan como en este mundo. Y entonces cuando hace esta exploración, descubre que en realidad es una tierra fértil y la vida orgánica sí es posible y sí se puede hacer una reproducción natural. Entonces, como que hay ahí como esta contraposición entre lo sintético y lo orgánico y como entre, pues sí, como este control también hay como toda una onda mediática en donde la verdad no se conoce y solo la saben como unas pocas personajes, que además, por ejemplo, esa es otra cosa que a mí me fascina, que casi todas las personajes son mujeres, si no es que todos, y entonces como que, digo, al final es un desmadre esta historia, está totalmente salida de madre y todo es hiper violento, hiper kawaii, todo es hiper, o sea, todo está como subido a 20 de nivel y como, pero dentro de esta aparente eh, salida de control y dentro de toda esta aparente desmadre en donde todo sucede como, además todo es como súper vertiginoso, al final sí hay como todo este discurso de, pues, qué sucede como con estas cuestiones de la alimentación y de lo sintético y de las relaciones como con las personas y entonces, eh,
Pure Trans de Junko Mizuno, pues sí es una historia que pues sí, como que plantea muchas de estas inquietudes, que como de qué está pasando con estas sociedades en donde pues todo es así, todo es sintético, todo es como está este entretenimiento como de ir pasando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, y qué, o sea, cuáles son las posibilidades como, o sea, qué posibilidades hay y qué pasa como cuando tratas de seguir otro estilo de vida, porque entonces no sé, o sea, como que siento que hay estos otros, que además tampoco es que esté las alternativas que se ponen en esta historia tampoco son como tan positivas. Entonces creo que lo que tiene interesante esta historia es que no hay como soluciones. Entonces es como, no sé, como vale la pena ver esto como una, o sea, parece un manga que es como muy, parecería como muy superficial y muy chistoso, pero trae mucho más punch del que parece. Entonces, como en estas historias, como de distopías, yo siento que es una muy buena, como por toda esta onda, porque además siento como que conjuga muchas de estas ideas, como pues esto, lo natural y lo sintético, o sea, la idea como que tenemos de los medios ahora, y además pues es un manga que tiene más de 20 años, entonces de repente dices, no mames, o sea, esta morra ya traía como una onda como bien clavada, y, y pues eso, o sea, como esta onda como de lo urbano y como esta aparente, vida natural que parece mejor, pero luego quién sabe si sí sea tan mejor. Eh, entonces está interesante como sus ideas. A mí lo que me sorprende es que sea de hace 20 años. O sea, cuando me dijiste era de hace 20 años, yo en el radar lo tenía y era como de... Y lo empecé a ojear y es una locura. Es así, tiene estas como... Sí, muy kawaii todo y parece muy bonito y como a la página 10 empieza a ver como... se va de madre, como dices, así completamente... Y me recuerda un poco esta posibilidad, lo de Akira. O sea, es que también Akira es de hace casi 40 años ya. O sea, como esta visión de prever con antelación todo de los cuerpos y esta parte visual que dices que a mí, eso sí, casi lo encuentro en un montón de distopías, es la imagen como de los fetos, cuerpos como diseñados para el uso de alguien más. A mí eso sí me perturba, visualmente es algo que me perturba porque creo que es el efecto de la tecnología, lo que pasa en Akira, la tecnología que se sale de control y empieza a ser utilizada para destrozar a la humanidad y para beneficiar a algunos pocos, ¿no? Y en esto, como del residuo tecnológico en el que estamos, somete la distopía. Es decir, la tecnología no es solamente algo que nos lleva a un progreso así de poder hacer cyborgs bien padres y robots, sino que en algún momento se van a salir de control. Que también es como bien interesante, como que esto es una cosa como muy de gran escala, pero a mí también luego me gustan estas cosas como en cuestión que quizás sea solo como muy estética y muy de crear un universo, como por ejemplo, eh, como los mundos que crea gente como Tamburini Liberatore con Xerox o como hace Enki Bilal con su trilogía de Nicopol. Cuando ves estas como las tecnologías chatarreras, o sea, como estas distopías en donde, o sea, Xerox está hecho con partes de fotocopiadora. Y esa es como, o sea, como que es un robot hecho con partes de fotocopiadora. Que digo, para una que es fancinera, eso es como una cosa, o sea, es un sex symbol hecho con partes de fotocopiadora. Que digo, es todo lo obsceno y Sí, porque aparte es como toda esta estética masculinizada, o sea, no es un sex symbol hecho con fotocopias. Y aparte, también, o sea, Ran Xerox se publica en fanzines primero. Toda esta como metatextualidad de soy un producto de la fotocopia y yo mismo salgo en pequeñas revistas, tampoco es que sea el sex symbol. exacto. Y si es como una cosa totalmente, digo, como esta cosa que también platicamos antes de hacer el programa, como yo no sé, como que tenía el agua en Italia en esa época que salieron como todos estos italianos comiqueros así, pues sí, Liberatore, Zanardi, digo, Manara creo que es un poco más grande, pero como esta, sí, o sea, sí, Rank Xerox es un cómic como que ofende lectores de ayer, de hoy y de siempre,
o sea, la niña que es la que hizo a Rank Xerox de fotocopia y que es como su amada, es una niña de 12 años, que es una cosa que evidentemente, además es una niña drogadicta y que es como esta cosa que también es como una cosa que vamos a ver en muchas historias distópicas, que son como los niños maleados y atravesados como por la putrefacción social de la distopía. Y que también vemos como, o sea, lo que a mí me gusta de Rank Xerox, además pues de esta cosa como del arte que es, o sea, es innegablemente es una cosa deliciosa este dibujo de Liberatore y las historias como igual totalmente salidas de madre de Tamburini, o sea, tienes como esta cosa, de esta Roma como como con esta mini fractura futurista, en realidad que además es como un futuro como de 2 años en el futuro de que lo estaban haciendo, más o menos, porque es como en el 86 y estos vatos lo estaban haciendo como en el 83 o una cosa así. Entonces estaban pensando como en un futuro un par de años más adelante, pero la moda de la gente es delirante, tienen una cosa así como de un cuidado como por cómo está vestido todos los personajes. Las historias están como totalmente salidas de control, como están como Rank Xerox hace un musical donde lo ponen a hacer coreografías de Fred Astaire y Jim Kelly, o sea, como unas cosas así como, además Rank Xerox es este robot que tiene además como una corporalidad como de Schwarzenegger, o sea, pero como una mezcla entre Schwarzenegger y Tomo Finland, pensando como en esta cosa que decíamos, o sea, es como dibujado pensando como en esta imagen como erótica, o sea, sí son cómics como con alto contenido sexual todo el tiempo, además lo persiguen como estas niñas drogadictas todo el tiempo, porque pues tiene a Lubna, que es la niña que lo hace, pero también hay otras niñas que se lo andan persiguiendo como dentro de esta misma, comunidad de niñas, pues sí, de niñas callejeras, porque además ves pandillas todo el tiempo que los quieren asaltar. Y es eso, lo que queda muy claro en los cómics, que se ve en estos cómics de Liberatore y lo ves en los cómics de Zanardi también, son como estas distinciones sociales. Todo el tiempo estás viendo, o sea, Rank Xerox y Lugna pertenecen a una clase social, o sea, pertenecen como como al lumpen que está tratando de sobrevivir en esta vida distópica, en esta Roma, neorroma, en donde la gente es asquerosamente rica y los usa de repente a estos personajes para hacer ciertas cosas. O sea, se roban a Rank Xerox para hacer estas cosas del musical y esta cosa absurda. Personas así como estúpidamente ricas que son las dueñas del universo y con la misma facilidad los pueden tirar a la basura. O sea, como en esta sociedad extraña, como en esta neorroma alterada. Y como que, a pesar de que sí es una historia fantástica y salida de control y lo que sea, queda perfectamente claro solo en los dibujos toda esta distinción social, porque sí representan, por ejemplo, mendigos, representan gitanos, representan como toda, o sea, y se ve como toda la distinción de clase que hay y se ve perfectamente qué lugar ocupa cada quien como en función de cómo están dibujados. O sea, no tienen casi ni que hacer diálogos para que veas quién pertenece a qué clase social y qué sucede con cada uno de estos personajes. Y eso me parece bien interesante de cómo lo hace, o sea, como no están haciendo un comentario social porque sus historias son de otra cosa y sí son un desmadre, pero a la hora que ves los dibujos y te empiezas a fijar, por ejemplo, representan una estación de tren que está hasta la madre de personas y sí ves que hay gente pobre y sí ves que hay gente rica y sí ves que a la gente pobre la están corriendo, o sea, como que sí hay una cosa como de conciencia de cómo está organizada esa sociedad en esa neorroma extraña en la que están pasando las cosas. Ves, por ejemplo, que está llena de cámaras de vigilancia, que en esa época las cámaras de vigilancia no había, por ejemplo. Entonces, sí hay como esta noción como de un futuro
en donde las cosas no están padres, a mí me como que siento que en este tipo de cómics, digo, ya me clavé un chingo con Rank Xerox, pero pasa con esto, pasa con Enki Bilal también, que igual son como unos futuros, sus historias, por ejemplo, son más policíacas, pero también como que todo está como, o sea, sus personajes están tratando de sobrevivir en unos futuros corruptos, o sea, donde a lo mejor el carro sí vuela, pero es una chatarra que está volando, o sea, no es un carro increíble, como súper aerodinámico y eso, es una chatarra que está volando, como que seguro, o sea, la van y la ojalatean con un señor, bigotón panzón que le pone, o sea, que le hace como, hace que dos cables se peguen para que arranque. Entonces, estas nociones como de cómo va a sobrevivir la gente, como en estos futuros que no van a estar como automatizados de una forma elegante y cromada y bellísima, me parecen como muy interesantes de explorarse porque son mucho más cercanos a lo que nosotros en nuestras realidades latinoamericanas vamos a tener o tenemos que pues estas ideas como en plata y cromado increíbles, asépticas, siento. Sí, no, a mí, por ejemplo, esto que decías de Ran Xerox, como esta cosa que hace todo para sobrevivir o para... Ya ni siquiera... Es que de repente creo que no están sobreviviendo, no es este personaje que está luchando contra los malos, sino están viviendo. O sea, es como ya adaptarse a esta forma de vida, hacer lo que tengan que hacer para seguir conviviendo con su entorno, como una especie de héroe distópico en el que, bueno, pues si tengo que hacer un musical, si tengo que... Y eso pasa, violar niñas o matar niños. Yo lo hago porque es como se vive en este mundo posmoderno, que no es esto que dices, aséptico completamente. Y lo del dibujo a mí me gusta muchísimo, porque estaba pensando mientras lo decías, en Mm. Pascal Brutal, de Rayat Satuf. Y en este personaje que es un Rakai francés, bueno, Rakai francés, árabe, musulmán, pero al mismo tiempo es como bisexual, pero homófobo, que vive en una Francia post hiperneoliberal en la que del lado de Bélgica hay una, pues se llama una dictadura de las mujeres, que aparte van a Túnez y en Túnez todo el mundo está como liberado completamente. Entonces como que describe un mundo alternativo casi al nuestro, pero en el futuro, es 2110, una cosa así, no, 2030 y tantos, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Y entonces es este personaje que no, que no cumple los patrones de heroicidad que creemos o que deseamos, pero que en ese mundo y que al mismo tiempo están reflejando cómo las clases sociales y cómo el racismo y cómo la homofobia están jodiendo a la sociedad actual. O sea, es lo que decías, ¿no? No tienen que decir, bueno, es que si sigues haciendo islamofobia, cuando llegue un gobierno islamista se va a voltear la situación, o si seguimos promoviendo la homofobia, la homosexualidad va a ser como un problema de conflicto, no digamos que la promovemos nosotros, sino desde los gobiernos, ¿no? Es decir, él sí ridiculiza mucho a ciertos gobiernos o ciertas economías, y de repente cuando lo ves así como en el contexto, ¿no? El que triunfa es Pascal, que lo único que quiere en su vida es fumar marihuana y comprarse unos Nike Air y andar ahí en su motocicleta, muy Akira también, ¿no? Esta cosa como, y que aparte combina las dos cosas, ¿no? Es bien interesante en Pascal Brutal cuando de repente va en la moto, que es este páramo desierto, posapocalíptico, pero llega como a Medio Oriente y todo está como súper natural, súper desarrollado, pero igual corrompido socialmente, ¿no? Hay como esta cosa de la corrupción moral, pero que no es su culpa, ¿no? También eso es bien interesante, que no es nuestra culpa, que no es la culpa de los personajes, que, que sean así, es que el entorno los hace ser así, entonces tampoco, también es bonito como al final codificar y poder entender lo, el como la jodidez moral, porque así es ese mundo al que nos vamos a enfrentar. A mí eso aparte, o sea, me dan mucha risa Pascal y Rancerox, pero al final también me da un poco de miedo porque yo no creo que el futuro vaya a ser esta cosa muy escéptica casi en el paraíso, sino que va a ser eso, va a ser el señor gordo arrancándome mi moto con dos cables y cobrándome con fichas de dominó, o sea, así como una cosa súper caótica, nada bonita. Pero, y eso es algo que habíamos comentado,
que los dos, a mí Pascal me gusta mucho el dibujo de Rayat, pero, o sea, sobre todo Ran Xerox tiene un dibujo hiper preciosista. O sea, a pesar de que esté dibujando cosas No, es horroroso. horrorosas, O sea, es cosas así. feísimo. Bueno, es increíble. Pero es que sí, son como esas cosas. A mí me causa mucho conflicto que me guste tanto porque es horrible todo lo que dibuja. Claro, pero el dibujo, el dibujo es súper estético. O sea, cuando dibuja las partes, tú dices, o sea, el dibujo está detalladísimo, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en el caso de Satuf, el dibujo es un poco menos perfeccionista, pero si pensamos en Bilal o en, ay, ¿cómo se llama el otro? Ay, en Moebius, ¿no? En Incal, o sea, el dibujo de Moebius y de Bilal crean este mundo como oxidado, podrido, Sí, pero o por ejemplo, estéticamente el uno otro se ejemplo que regodea en esas teníamos como páginas. de esta cuestión de también como de los héroes distópicos, bueno, no, y que se junta también con la idea de los niños corrompidos por el ambiente, que era el de Tekon Kinkret de Taiyo Matsumoto, que Taiyo Matsumoto para mí es también, es como, yo lloro cada que veo cómo dibuja ese hombre, eh, que sucede lo mismo, o sea, la ciudad de Taiyo Matsumoto es lo que hace que blanco y negro estén como en como en este estado de hiperviolencia y que pues, son dos niños que están solos en la calle contra todo. Entonces han desarrollado, además son súper buenos para pegar y para, o sea, como que tienen esta cosa como de que no puedes no admirar las estrategias que han desarrollado para defenderse ante este mundo hostil y pues justo, o sea, lo que sucede como en la historia, de que quieren como un poco, o destruirlos o reclutarlos como para que se vuelvan parte de este sistema oscuro. Eh, y pues lo que tiene Taiyo Matsumoto, que todas estas secuencias de hiperviolencia son bellísimas. Entonces, como esta violencia dentro de esta ciudad distópica, o sea, a mí lo que me pasa es que pues estás ahí metido o sea, yo quiero como llorar ante este virtuosismo dibujístico cada que veo como cuando se están dando en la madre y se están ahí como se están pegando y se están haciendo como toda esta cosa, pero además digamos ahí regresando un poco como a esta cosa de un poco de la historia, es como un poco también como entre esta cosa simbólica de el niño que se llama blanco y el niño que se llama negro y como toda esta cuestión de él está jugando todo el tiempo con esta cuestión un poco de fábula, es como una fábula distópica, como decir, dentro de este cochinero en el que vives, ¿cómo vas a hacerle para no perder ese pedacito que todavía tienes, como de seguir siendo un niño en este espacio? ¿Cuáles son los recursos que hay para que no te pase? Entonces, hay como esta, pues sí, o sea, pasa esto, o sea, es una historia como muy larga, es una historia como muy hermosa y sí es como, yo creo que es de estas historias como de ciudad distópica que a mí me conmueven más, justo porque creo que Matsumoto no pierde esta cuestión o sea, como que a diferencia, por ejemplo, pues de Liberatore y Tamburini, que sí, o sea, que sí están como más, hay más cinismo, pues, como que sí dicen, ay, pues sí, pues está de la verga todo, y pues sí, la niña es drogadicta y sí se la viola el güey que quiere y lo que sea, o sea, como que sí hay ya una parte como de un cinismo, Matsumoto no lo tiene, y siento que al menos yo que sigo teniendo corazón de pollo en ese sentido, como que sí me da como estoy como un poco más como proclive como a hacerme de su lado, como de, bueno, está bien, yo me voy con el tío Taiyo Matsumoto, como sí creo que puede haber un poquito de humanidad, incluso en este cochinero, o sea, como que sí vivimos en el cochinero, pero existe todavía un reducto ahí de humanidad aquí, aunque tengas que ir a pagar con corcholatas que te arreglen, que te pongan un mecate en tu chatarra en la que te estás moviendo, voladora. Sí. Yo también tengo, no sé, yo tengo Sí. corazón, pero más estético. Bueno, no puede ser más estético que es muy estético. Es la ventaja que con Taiyo Matsumoto tienes todo. Estética, corcholatas, carros Sí, sí, sí. voladores.
Claro, o sea, yo quiero ir a ese mundo porque se ve bien. O sea, es como cuando te digo, la que hablamos, ¿no? De Enki Bilal y la trilogía de Nicopol, que también es así, esta cosa distópica. Sí, Esa ciudad, así, por más que sea el horror y se estén matando unos a otros, sí, y o sea, como o sea, incluso es más policial, pero tienen pero sí, en animalitos este mundo miniatura. distópico, futurista, ciencia ficción, fantasía, todo. No, no, es Y, bellísimo. y No, el y toda la color, ese es gente el es guapa, o sea, dibujo de los Bilal, así. protagonistas son Aparte que es guapísimos así. siempre. Sí, se tienen como este cuerpo hipermoldeado que parece que Y tienen los esta pómulos cabeza y todo, ¿no? Es de Horus, guapísimo ¿no? todo. Estos dioses, deidades. Sí, entonces que también eso, o sea, el dibujo también ayuda muchísimo y toda la estética que se ha generado, o sea, ya no sé si o sea, digamos, el cine lo ha generado mucho, la estética está futurista o agotada y todo, pero el cómic como para mí creo que Ujú, le da una vida impresión muy nueva o renueva muchísimo la manera en la que entendemos estos futuros distópicos. Digo, o sea, el futuro distópico que plantea así Mad Max o Blade Runner, bueno, Mad Max sobre todo, y luego Blade Runner como que son como estos dos estereotipos, pero el cómic lo que ha hecho es como generar otros, ¿no? Y decir, bueno, también puede ser un mundo completamente casi igual al nuestro, igualito, solo que de repente aparece un coche o un señor fotocopiado, ¿no? O un señor hecho de ujú. máquinas, de robots inútiles. Es que aparte lo de Lanzarote a mí me sorprende, o sea, que sea la tecnología desperdiciada. No es Terminator, ¿no? Que sí está hecho de tecnología super pro, sino es así un señor súper bien hecho, pero con fotocopiadoras, que supuestamente en el futuro será una tecnología casi obsoleta, que también a mí eso me parece como relevantísimo la parte de la tecnología. Pero a mí podemos pensar también en cómo se hace estos mundos. A mí, yo digo, lo de la parte visual me parece interesantísimo y que las ciudades, cómo se construye también estas ciudades, lo que hablábamos todo el tiempo, ¿no? De la Neo Tokio, Neo París, todas como una versión pero yo creo que eso lo hacen los autores y las autoras para reconocernos en eso, ¿no? Decir, bueno, es que aquí nada más con que le muevan, empujemos tantito al coronavirus y acabamos en la distopía de los híbridos o en la distopía de Enkibilal. Por eso yo decía, yo prefiero caer en la de Enkibilal que en la de, que en la del desierto, porque el desierto no me gusta. Pero bueno, pues después de hablar de imagen visual, desiertos, páramos, vamos a pasar a nuestras recomendaciones de la semana. Vámonos a recomendaciones. Recomendaciones de la semana. En este mundo distópico, Alejandra, ¿qué nos vas a recomendar para que nos pongamos de buenas o de Yo malas? ahora sí me atasqué un chingo con las recomendaciones. Traigo tres recomendaciones. Bueno, son tres nada más. Una es un cómic largo, otra es un proyecto en proceso, como de fanzines elegantes, digamos, y otra es como una instagramera. Bueno, autora en Instagram, la recomiendo el Instagram porque es como donde pueden ver lo que está haciendo más seguido. Eh, la que traigo como cómic, o sea, como obra terminada es La Tierra de los Hijos de Yipi, que hoy vengo muy italiana. Que es como, creo que es la obra más reciente de Yipi. No, creo que desde que sacó esta no ha sacado otra, que justo es como una cosa medio postapocalíptica. Que es bien interesante porque estaba leyendo una entrevista en donde dijo que se puso un montón de reglas que no se ponen nunca como para hacerla. Creo que son 10 reglas. Entre ellas, por ejemplo, no uso color, no, o sea, como que iba avanzando. De hecho, sí está como estilísticamente es bastante distinta a lo que hace siempre, que no sé si, no tiene color, trabajó como muy, el trazo es como mucho más suelto de lo que suele hacer siempre. O sea, y la historia es justo un padre y unos hijos. O sea, justo sabemos como que entendemos que hubo como un evento por el que reconocemos que es una situación postapocalíptica,
El papá no quiere que los hijos, o sea, sabemos que hubo una mamá que no está presente, como en este tipo de historias suele pasar. El papá no quiere, el papá tiene como unos diarios y unos cuadernos que no quiere que los hijos lean, entonces los hijos no saben leer. Y entonces es una historia bien interesante como de esta cosa de, como de relación, padre-hijos, como, pues no sé, es bien interesante, creo que es como, está muy buena porque sí se sale como de lo que suele hacer Ghibli generalmente, que son pues como otro tipo de historias más, eh, pues no sé si más personales, pero sí como más históricas. Esta sí de plano se va como una cosa, o sea, sí toca la ciencia ficción de una forma bien interesante. Justo es como una cuestión distópica y creo que lo hace bastante bien. Me pareció bien interesante como su decálogo ese que tenía, como del que no se podía salir, lo voy a compartir en la página porque sí creo que como con esas restricciones hizo una obra muy, muy buena. Y estaba leyendo que van a hacer una película, y creo que la va a dirigir él también, que también tiene como algunas cosas, él de director de cine. Mi segunda recomendación de hoy es un trabajo que está en proceso de un historietista que se llama Anders Nielsen, que se llama Tonks, que es como de esta cosa que les decía yo. Es como lo que está haciendo él es una adaptación más o menos como del mito de Prometeo, pero digamos, como pasado le está metiendo, o sea, está como juntando el mito de Prometeo como con una historia igual también más de postapocalipsis y hay como una onda también de que hubo un virus y hay como la sociedad está tratando de reconstruirse y entonces hay un personaje que está tratando de como de ayudar a la humanidad y no sé qué, pero justo en esta cosa que les decía yo como de cómo los autores más jóvenes, digo, Anders Nielsen no es tan joven, pero está sí es un autor que como busca como empujar las fronteras como ya sea narrativamente o formalmente o lo que sea, como que está jugando, por ejemplo, con estas cosas que les decía yo un poco del weird fiction y eso, porque está, por ejemplo, explora muchas cosas como de la cuestión orgánica y de cómo lo humano se integra como con los otros animales y además, o sea, como que esto es como la cuestión de la historia, pero lo que está muy bonito es que todas estas publicaciones que está haciendo, él tiene planeado hacer 8. Ahorita va en la 4, yo tengo solo 3, pero todo, incluso el encuadernado y todo tiene que ver como con la historia. Entonces es un encuadernado como bien raro, le mete de repente encartes de papel, hace como unas cosas como bien raras y las divisiones de página como que no son en retículas normales. Entonces es una locura, o sea, sí es un proyecto que está bien interesante. Yo tengo ya, o sea, como que sí es un proyecto como de largo alcance. Ahorita va en la mitad, me da mucha emoción ver a dónde va a llegar con esto. Y mi última recomendación de hoy es una chica mexicana que se llama Mónica Quant, que yo creo que es como de las autoras jóvenes aquí en México, que más, o sea, que al menos que yo conozco, que más está clavada y como trabajando con estos temas de la ciencia ficción y lo distópico. Y pues es bien interesante ver cómo una autora joven, que por ejemplo sí está como muy atravesada por la estética del manga y de pues toda una serie de influencias que ya son como, pues ya le corresponden como por edad y por toda una serie de afinidades, pero pues como muy asimiladas pues desde lo local, o sea, cómo ella está trabajando, pues esto, ideas de distopías, de postapocalipsis, de ciencia ficción. Entonces, pues les recomiendo su cuenta de Instagram, Mónica Quant con Q, Mónica Quant, y tiene ella su trabajo publicado con Editorial Fauna Nociva, entonces pues búsquenla y compren su chamba, porque a mí me gusta mucho y pues es una joven autora que creo que hay que seguir y apoyar. Y ya, eso es lo que tengo hoy. Usted, doctor, ¿qué nos comparte? Ah, bueno. Yo nada más traigo dos, no soy tan atascado. Está bien.
entre más mejor. Sí, es que... Yo Ajá. primero les traigo un librito infantil, que está muy divertido, porque es un dibujante de cómic que se aventuró a hacer un libro para niños, que se llama Eric de Chautan. Chautan, autor famosísimo por Inmigrantes, que es como su gran obra en cómic. Y este librito está bonito porque es como habla de, es para niños, pero el dibujo, las ilustraciones que lo acompañan son en este estilo como muy perfeccionista de lápiz que tiene Chautan. Y la historia es linda, es una historia de un niño que llega a una casa a habitar por el verano porque es un estudiante de intercambio, pero es un niño particular, ¿no? Que es el niño Eric y que realmente habla como de valores así interesantes, ¿no? Porque aparte es chiquito, es un niño que es muy chiquito, cabe en las gavetas de la cocina, entonces me da mucha ternura las aventuras que tiene en ese periodo de intercambio. Y el otro es un cómic que salió este año, principios de año, pero apenas lo pude conseguir, que se llama Basuras, de Gusanillo. Gusanillo es un autor colombiano y es de esta generación de autores y autoras colombianos que están como aglutinadas en Cohete Comics, ¿no? Que publican con bastante frecuencia y que a mí eso, soy un friki y me gusta mucho que estén bien editados los cómics, está muy bien editado, o sea, las páginas están bien diseñadas, bien planteadas, y además de eso el dibujo me sorprendió, yo no conocía a Gusanillo hasta que leí esto, y tiene un estilo muy parecido al de Joan Sfar, un poco de repente, ahorita que me enseñabas el de Gippy, también se parece un poco al de Gippy, como no tan delineado, muy rápido, muy diagramático, con unas retículas bastante libres, por así decirlo. Y la historia no es distópica, aunque pareciera que sí, porque la historia va de un señor que está una persona en situación de calle que tiene que como evitar que haya una especie de crisis ambiental. Y entonces este señor borracho, alcohólico en Colombia, porque parece que está situado en Colombia, está en esta como urbe latinoamericana, entonces el dibujo apoya muchísimo esta idea de caos. Es muy violento, el cómic también es, no sé por qué, acaba siendo violento, pero me parece que es una muestra muy interesante del lenguaje que ya se está trabajando en Latinoamérica, ¿no? En este nuevo boom de cómic latinoamericano, que ya están encontrando como formas muy particulares de contar historias, ¿no? Me sorprende, o sea, el ritmo es muy distinto, o sea, por ejemplo, me parece que esto que está pasando es que están encontrando ritmos diferentes. Si fuera un cómic gringo, como el, el punch de la historia aparecería al principio y aquí viene casi hasta el final, o sea, como esta diferencia de cómo articular la narrativa me llamó mucho la atención y se consigue en México, hasta eso no está tan difícil conseguirlo. Hay varias librerías que lo traen, entonces por ahí échenle una ojeada. Y a todo lo de Cohete Comics, en general Cohete Comics tiene cosas muy interesantes. Y seguiremos recomendándoles de Cohete Comics. Sí, muy bien. Pues bueno, llegamos al final de un programa más. Lo logramos. Pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos en @conversacomics en Instagram. En nuestra página estamos en conversacomics.com.mx y pueden escribirnos con sugerencias o quejas o lo que sea a conversacomics@gmail.com. Pues nada, nos escuchamos la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.